María miraba por última vez la casa que había conocido desde su niñez. La pequeña aldea en la que creció, en lo más profundo del sur de México, estaba impregnada de recuerdos. El sol abrasador que calentaba la tierra, el aroma a tierra mojada que llegaba con las lluvias y el ruido de los gallos al amanecer. Todo parecía tan distante ahora, como un sueño que se desvanecía. Con una maleta de tela gastada y su hija pequeña a su lado, María sabía que estaba tomando una de las decisiones más difíciles de su vida: abandonar todo lo que conocía, incluida a su familia, en busca de una vida mejor en el norte. Las condiciones de vida en su pueblo natal eran insoportables. El campo ya no era fértil, la escasez de trabajo había reducido las oportunidades y la pobreza era una sombra constante que se cernía sobre cada familia. «Voy a regresar, lo prometo», le dijo a su madre mientras abrazaba a su hija antes de partir. El camino era incierto, pero no había otra opción. María había escuchado historias de quienes habían cruzado la frontera, de aquellos que, tras un largo y peligroso viaje, lograban alcanzar el sueño americano. Para ella, el sueño no era tanto la riqueza, sino la oportunidad de darles a sus hijos una vida más digna. La travesía era larga y difícil. Durante semanas María caminó, subió autobuses de mala muerte y se escondió de las autoridades, temerosa de ser detenida o deportada. A pesar de todo, algo en su corazón la impulsaba a seguir. Mientras avanzaba por el desierto en la frontera, los recuerdos de su hijo Carlos la asaltaban constantemente. Carlos, su niño pequeño, había quedado en México con su abuela. «Es por él, todo esto es por él», se repetía, tratando de convencerse de que todo el sacrificio valdría la pena. Carlos era su fuerza, su razón para luchar. Si todo salía bien, podría enviarle dinero para que fuera a la escuela, para darle una vida que ella nunca pudo tener. Una noche, en un albergue para migrantes en el sur de Texas, María se sentó a solas, mirando el cielo estrellado. La soledad la envolvía con una quietud dolorosa. Nadie la conocía allí, pero de alguna forma ese anonimato le otorgaba un tipo de libertad. No había familias esperando en la puerta, no había miradas juiciosas ni prejuicios. Solo estaba ella, sola en medio de un mar de desconocidos que compartían su misma suerte. Un grupo de migrantes se reunió alrededor de un fogón improvisado, compartiendo historias de sus países de origen, sus travesías y sus sueños. A pesar del cansancio, María escuchaba atentamente, deseando encontrar consuelo en las palabras de los demás. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en el rostro, le preguntó si tenía hijos. «Sí», respondió con una sonrisa triste. «Uno en México. Mi hijo está con mi madre». El hombre asintió con comprensión. «Tienes que aguantar, señora. Todo esto va a valer la pena. Lo vas a lograr, y tu hijo va a estar bien». Esas palabras, aunque dichas con la mejor intención, no aliviaban el peso que María sentía sobre sus hombros. No sabía si su hijo estaría bien. El miedo a lo desconocido la carcomía por dentro. ¿Y si Carlos no estaba bien? ¿Y si algo le sucedía mientras ella estaba lejos? A la mañana siguiente, María comenzó a caminar nuevamente, sin mirar atrás. Mientras avanzaba, las dudas seguían flotando en su mente, pero había algo más, algo que la mantenía en movimiento. La esperanza, aunque tenue, seguía viva. María había llegado a un suburbio en los Estados Unidos, donde las calles parecían interminables y el bullicio de la ciudad la envolvía como un mar de gente. Las luces brillantes de la ciudad no hacían más que intensificar la sensación de alienación que la dominaba. No importaba cuán grande fuera la ciudad, su corazón seguía atrapado en México, con la imagen de Carlos fija en su mente. El trabajo no fue fácil de conseguir. Después de varios días de búsqueda, una familia le ofreció trabajo como niñera y sirvienta. Los niños de la familia eran pequeños, uno de ellos de apenas 2 años, y su madre, una mujer joven de apariencia impasible, no parecía tener tiempo ni para mirarlos. María, por otro lado, se entregó de lleno a su tarea. Cuidaba de los niños con ternura, como si fueran los suyos. Aunque no lo decía en voz alta en su corazón,
Carlos nunca dejaba de estar presente. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones encontradas. Durante el día, María cuidaba de los niños con esmero. Jugar con ellos, darles de comer y acostarlos por la noche se convirtió en una rutina que le ayudaba a olvidar, aunque fuera por un momento, el dolor de la separación. Sin embargo, cuando caía la noche y todo se tranquilizaba, la soledad la envolvía con fuerza. En esas horas silenciosas, su mente viajaba de regreso a México, a la pobreza que había dejado atrás y al rostro de su hijo, que ya no podía tocar ni ver. «Espero que esté bien, espero que esté bien», repetía en voz baja mientras miraba la luna a través de la ventana. Pero el miedo siempre regresaba. ¿Estaba Carlos seguro? ¿Lo estaba cuidando su abuela de la misma manera que ella lo haría? Las noticias de su pueblo natal eran vagas y difíciles de conseguir. Con cada llamada telefónica que hacía, sentía que el tiempo y la distancia la separaban más de su hijo. Aunque su madre le decía que Carlos estaba bien, su corazón no encontraba consuelo. La preocupación por él seguía siendo un peso insoportable. En el trabajo las cosas no eran fáciles. La familia para la que trabajaba era amable, pero había una barrera invisible que la separaba de ellos. Era evidente que, a pesar de sus esfuerzos, nunca podría ser parte de ese mundo. Los niños, aunque cariñosos, no entendían su dolor. Y sus patrones, aunque educados, no podían comprender lo que significaba estar lejos de casa, lejos de los suyos. María pasaba sus días en un constante tira y afloja entre cuidar a los niños y al mismo tiempo tratar de no perder la esperanza. Cada vez que los niños la abrazaban, sentía una mezcla de gratitud y tristeza. «Son tan pequeños», pensaba, «tan vulnerables, como Carlos». Un día, mientras paseaba con los niños por el parque, vio a una mujer sentada sola en un banco. Era una inmigrante, de cabello largo y oscuro, con ojos que parecían contar historias de sufrimiento. María se acercó a ella, sintiendo que podía comprender la tristeza que reflejaba en su rostro. «¿También eres de México?», preguntó la mujer, con una sonrisa débil. María asintió, sin palabras al principio, pero después de unos segundos se permitió hablar. «Sí, mi hijo está en México. Yo estoy aquí por él». La mujer la miró con comprensión. «Lo entiendo, yo también dejé a mis hijos en México, y todos los días me despierto preguntándome si tomé la decisión correcta. Es difícil, muy difícil». María se quedó en silencio, mirando el horizonte. En ese momento algo en su corazón se conmovió. No estaba sola. Aunque su hijo estaba lejos, había otras mujeres que entendían lo que sentía. En ese breve intercambio encontró consuelo. Tal vez, solo tal vez, la vida en el extranjero podría ofrecerle algo más que sufrimiento. Quizás no todo estaba perdido. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. María se despertó sobresaltada. El sonido le perforó el sueño profundo como una aguja. Al principio, pensó que era uno de los niños a los que cuidaba, pero pronto vio el número desconocido en la pantalla. Era de México. El corazón se le aceleró, pero no pudo evitar contestar. Algo en su interior le decía que no sería una llamada cualquiera. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa, todavía medio dormida. La voz al otro lado era desconocida, una mujer que parecía hablar con rapidez, casi sollozando. «María, soy la señora de tu mamá. Hay algo que tienes que saber». El mundo de María pareció detenerse en ese instante. El miedo creció en su pecho como un animal salvaje. La mujer al otro lado de la línea continuó hablando, pero María no pudo escuchar nada más. Las palabras que siguieron solo llegaron como un eco lejano, incapaces de penetrar el tumulto de pensamientos y emociones que la invadían. «Es Carlos, el niño», alcanzó a entender. La señora de su madre le explicó, con una voz entrecortada, que su hijo Carlos había tenido un accidente mientras jugaba cerca de la casa. Había sido algo súbito y trágico. El niño había caído de un árbol, y aunque lo habían llevado rápidamente al hospital, no pudieron salvarlo. Carlos había muerto en el acto.
María no pudo evitar que las lágrimas empezaran a brotar. Su cuerpo se sentó por inercia en la cama, las piernas débiles, incapaces de sostenerla. La noticia la golpeó como un rayo, dejándola sin aliento. El dolor la envolvió como una ola, tan profundo que le dolía respirar. «No puede ser, no puede ser», gritó María, aunque las palabras se sentían vacías, carentes de cualquier poder para cambiar la realidad. Su mente no podía procesarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Carlos, su pequeño, su razón para todo, su esperanza, ya no estaba. Se quedó en silencio por unos momentos, la mente en blanco, pero su corazón seguía retumbando con el dolor de la pérdida. El teléfono seguía en su mano, pero ya no escuchaba nada más. La mujer al otro lado había colgado sin que ella se diera cuenta. El llanto de María fue ahogado por la soledad de la habitación. Nadie la veía, nadie sabía lo que sentía. El dolor que ahora la inundaba parecía no tener fin, como una herida abierta que nunca dejaba de sangrar. La madrugada era fría, y la ciudad en la que se encontraba, aunque llena de vida, ahora le parecía distante y vacía. ¿Qué hacía ella allí, lejos de su hijo, lejos de su familia, cuando todo había ido tan mal? Sus decisiones, su sacrificio, ¿habían servido para algo? La angustia la asfixiaba. ¿Cómo podía seguir adelante sin él? María caminó por la habitación, buscando algo que le diera consuelo, pero no había nada. La habitación de la casa de los patrones era fría y despersonalizada, como su vida en ese momento. Se sintió ajena a todo lo que la rodeaba. El tiempo pasó, pero el dolor no se aliviaba. María quedó en silencio, incapaz de hacer nada más. De repente, la imagen de su hijo se formó en su mente, tan clara como si estuviera ahí mismo. Lo vio sonriendo, corriendo por el campo, abrazándola con los brazos pequeños. «Te prometí que volvería. Perdóname, hijo, perdóname», murmuró entre sollozos, sin poder creer que no podría cumplir esa promesa. La llamada y la noticia fueron una sentencia. El sentimiento de vacío se apoderó de ella. En ese momento, la tristeza se convirtió en una pesada carga y un sentimiento de culpa comenzó a surgir. Carlos había muerto sin que ella pudiera estar allí para protegerlo, para cuidarlo como siempre había querido. La idea de estar tan lejos, de no haber podido decir adiós, la destrozaba aún más. María se despertó al amanecer, aunque no había dormido. La noche había sido larga y llena de pensamientos oscuros, de recuerdos que la atormentaban. Carlos había muerto, y en su lugar solo quedaba un vacío profundo, que no lograba llenar con nada. Cada hora que pasaba lejos de México la hacía sentir más distante de su hijo, como si el tiempo estuviera borrando lentamente su memoria. La culpa la carcomía por dentro. Fue en ese momento cuando sucedió algo extraño. Mientras se encontraba en la cocina, preparándose para otro día de trabajo, escuchó un susurro suave, como si alguien le hablara desde lo profundo de su alma. La voz era cálida, reconfortante, y aunque no la reconoció al principio, de inmediato sintió una paz inesperada. «Estoy aquí», dijo la voz. María se detuvo en seco, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Miró alrededor buscando la fuente del sonido. No había nadie, solo la luz del sol entrando por la ventana, pero algo dentro de ella cambió. Una presencia se hizo tangible en el aire, como si algo más estuviera allí con ella, algo que no podía ver pero que, de alguna manera, la tranquilizaba. Unos momentos después, mientras caminaba hacia el jardín de la casa, lo vio. Frente a ella, de pie, estaba un hombre. Era alto, de rostro sereno, con una mirada profunda que parecía atravesar su alma. Su vestimenta no era de esta época, ni de este lugar, y su presencia irradiaba una paz que María no había experimentado nunca. Él la miraba con una suavidad indescriptible. «No tengas miedo», dijo el hombre con voz suave, casi como un susurro. María no podía hablar. Su mente estaba completamente desbordada. El dolor, la angustia, la culpa, todo parecía disolverse en su presencia.
Unos segundos pasaron en silencio, mientras ella luchaba por comprender lo que sucedía. —¿Quién y quién eres? —preguntó casi sin atreverse a hablar, como si temiera que el hombre desapareciera si lo hacía. —Soy el que te acompaña en tu dolor —respondió el hombre, su voz llena de compasión. Sé lo que sientes, sé lo que has perdido, pero Carlos no está solo. María no entendía bien lo que él quería decir, pero una sensación cálida la envolvía por completo. Algo dentro de ella comenzaba a calmarse. Las lágrimas que hasta entonces se habían negado a salir comenzaron a brotar con más fuerza, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una extraña paz que nunca había experimentado. —¿Cómo puedes decirme eso? —preguntó María con la voz quebrada. —Mi hijo, mi Carlos, está muerto. —¿Cómo puede estar bien? El hombre sonrió levemente, como si entendiera cada palabra, cada sentimiento. Él está en un lugar donde el amor lo cuida y siempre estará contigo. No tienes que sentirte sola. Yo estoy contigo. La tranquilidad que sentía María era indescriptible. Por primera vez desde que recibió la noticia de Carlos, sintió que podía respirar. No solo eso, sino que sintió una fuerza en su interior que no había conocido antes. Aunque no entendía todo lo que sucedía, algo en su corazón le decía que, de alguna manera, todo estaría bien. El amor nunca muere, continuó el hombre, y tú tienes una misión, María. Debes seguir adelante. Tu viaje no ha terminado. María cerró los ojos por un momento, intentando asimilar todo lo que había escuchado. Cuando los abrió, la figura del hombre ya no estaba allí. Solo quedaba ella, de pie en el jardín, con el sol calentando su rostro. Pero esa presencia, esa paz, no la abandonaba. Algo había cambiado en su interior. Sabía que no estaba sola, que Carlos estaba bien, y que su vida, aunque llena de dolor, aún tenía un propósito. María se despertó al amanecer, y aunque la luz de la mañana parecía más cálida que nunca, una sombra seguía acechándola. A pesar del encuentro con la presencia reconfortante de aquella figura que decía ser Jesús, la realidad no había cambiado. Seguía siendo una inmigrante, sola en un país extraño, luchando por encontrar sentido a su dolor y a la vida que había dejado atrás. Carlos ya no estaba, y la herida seguía abierta, aunque un pequeño rayo de esperanza había comenzado a brotar en su corazón. Desde aquel día la figura de Jesús permaneció en su mente, no como una ilusión, sino como una presencia real, tangible. Aunque no lo veía todos los días, sabía que estaba allí. Como si una fuerza invisible la estuviera guiando, María sentía que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Era como si su sufrimiento, aunque no desapareciera por completo, tuviera un propósito, una razón que aún no podía comprender del todo. Durante las semanas siguientes, María comenzó a sentir que debía hacer algo más con su vida. El dolor seguía siendo parte de su día a día, pero la presencia de Jesús la instaba a seguir adelante. No podía permitir que su sufrimiento la consumiera por completo. Debía luchar, como había luchado siempre. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que esta lucha no era solo por ella. Era por Carlos, por la vida que él ya no podría vivir, y por todos los que, como ella, habían perdido a alguien querido y se encontraban perdidos en la oscuridad. Una tarde, mientras caminaba por el barrio en el que vivía, pasó junto a un pequeño grupo de mujeres que hablaban animadamente. Eran otras inmigrantes, algunas de ellas también mexicanas. María las conocía de vista, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con ellas. Algo la impulsó a acercarse. «Hola», dijo tímidamente, aunque su voz sonaba segura. «¿Puedo sentarme con ustedes?» Las mujeres la miraron con una sonrisa cálida. «Claro, ven», respondió una de ellas, invitándola a unirse al círculo. María se sentó con ellas y comenzaron a hablar de sus vidas, de sus hijos, de las dificultades que enfrentaban al estar lejos de su tierra. Cada una compartió su historia, su dolor y sus esperanzas. María escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir que no estaba sola.
Todas ellas estaban allí por una razón, por el mismo deseo de encontrar algo mejor, de construir una vida más digna. Lo que hacemos aquí, lo hacemos por nuestros hijos, dijo una mujer con una expresión que reflejaba tanto tristeza como determinación. Ellos son nuestra fuerza. Esas palabras resonaron en el corazón de María. Recordó a Carlos y por primera vez desde su muerte, pensó en lo que él hubiera querido para ella. Carlos siempre había sido su razón para luchar y ahora sentía que su misión era seguir adelante por él, por su memoria. «Lo haré», murmuró para sí misma, con una decisión renovada. No iba a dejar que el dolor la consumiera. No iba a rendirse. Sabía que tenía que hacer algo más. Algo por ella, por Carlos, y por todas las mujeres que luchaban en la misma situación. Después de ese día, comenzó a involucrarse más en la comunidad. Ayudaba a las demás mujeres inmigrantes, les daba apoyo emocional y compartía su historia. Al principio se sentía vacía, pero a medida que hablaba con ellas, su corazón se llenaba de algo que no podía identificar: un propósito. María dejó de verse a sí misma como una mujer rota por la tragedia. En cambio, comenzó a ver el dolor como algo que podía transformar, algo que podía usar para ayudar a los demás. Cada conversación, cada gesto de apoyo, la fortalecía. Ya no caminaba sola. Las mujeres que había conocido se habían convertido en su familia, en su red de apoyo, y eso le dio la fuerza para seguir. Aunque el dolor por Carlos seguía, ya no era el único sentimiento que gobernaba su vida. Ahora había algo más: la esperanza, el propósito de vivir por aquellos que aún estaban aquí, por aquellos que necesitaban de su ayuda y apoyo. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de la presencia que sentía de Jesús, María no podía evitar la duda que comenzaba a instalarse en su corazón. No era que no creyera en lo que había experimentado, sino que la realidad de su vida seguía siendo abrumadora. Cada mañana, al levantarse, el peso de las responsabilidades y el dolor de la pérdida la golpeaban de nuevo. El amor de Jesús, esa sensación de paz que le había dado, parecía desvanecerse poco a poco, como un sueño del que uno se despierta abruptamente. «¿Realmente está conmigo?», pensaba, mientras caminaba por la calle hacia la casa de los niños que cuidaba. La ciudad que la rodeaba parecía indiferente a su dolor, y la vida seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Los rostros de los migrantes, de las mujeres con las que compartía momentos, seguían siendo los mismos. La rutina la consumía, y aunque sentía que la presencia de Jesús estaba cerca, el miedo al abandono la acosaba. Una tarde, mientras descansaba en su pequeña habitación, recordó su encuentro con él. Recordó cómo se había sentido abrazada por su luz, cómo sus palabras la habían tocado en lo más profundo de su ser. Pero ahora, en medio de la soledad, la duda se volvía más fuerte. «Si estuviera aquí, ¿por qué sigo sintiendo tanto dolor?», se preguntó. La respuesta no venía. A veces la distancia entre ella y la fe que sentía era abismal. La pérdida de Carlos seguía como una herida abierta que no sanaba, y aunque se esforzaba por seguir adelante, el camino no parecía más fácil. Una tarde, mientras estaba en el parque con los niños que cuidaba, se encontró con una mujer mayor que vendía flores. María la miró desde lejos, observando cómo la mujer ofrecía flores a las personas que pasaban, siempre con una sonrisa cálida en su rostro. Algo en su gesto la atrajo. Se acercó a ella. «Hola, ¿cómo está?», preguntó María sonriendo tímidamente. La mujer la miró como si ya la conociera y le dijo: «El sol siempre brilla aunque no lo veas, hija. La fe no es solo algo que se siente cuando todo está bien, sino cuando el dolor te rodea, y aún así sigues buscando la luz». María se quedó en silencio, sorprendida por la profundidad de esas palabras. La mujer le dio una flor y al tomarla, algo dentro de María se movió. La flor era simple, pero su delicadeza le recordó que aún había belleza en el mundo, incluso en medio del sufrimiento. «¿Cómo sabes que estoy buscando la luz?», preguntó María, casi sin pensarlo. La mujer,
sonrió con dulzura. El dolor te ha enseñado a ver más allá de la oscuridad, y aunque no lo creas, no estás sola. Todos estamos buscando la luz, todos estamos buscando la forma de sanar. María miró la flor en sus manos, sintiendo una extraña sensación de paz. Las palabras de la mujer la tocaban profundamente, pero la duda seguía siendo una sombra en su mente. ¿Cómo podía confiar plenamente en algo que no podía ver? ¿Cómo podía creer que la presencia de Jesús estaba realmente con ella cuando la oscuridad aún invadía su vida? Esa noche, al acostarse, cerró los ojos, sintiendo el peso de la duda, pero antes de que el sueño la alcanzara, algo en su interior comenzó a calmarse. Tal vez la fe no era algo que debía entender completamente, tal vez no necesitaba respuestas inmediatas. Lo único que tenía que hacer era seguir caminando, paso a paso, sin rendirse. «Seguiré buscando la luz», susurró para sí misma, con una pequeña chispa de esperanza. Quizás no entendiera todo lo que sucedía, pero sabía que no podía dejar de caminar. La fe no siempre era clara, pero lo importante era no rendirse en la búsqueda. María había pasado varios meses en los Estados Unidos, y aunque el dolor por la pérdida de Carlos seguía siendo una sombra constante, algo había cambiado en ella. La vida, con todos sus desafíos, seguía adelante. Había encontrado consuelo en la fe que, aunque difícil de comprender, le brindaba una fuerza nueva. Pero había algo que seguía sin resolverse: la necesidad de regresar a México. El país que había dejado atrás parecía llamarla, como una herida que aún no había sanado completamente. Un día, después de una larga jornada de trabajo, María se sentó frente a su ventana. Miraba las luces de la ciudad, el ruido lejano de los coches, pero su mente no estaba allí. Su mente estaba en su hogar, en el pueblo de Carlos, en el rincón de México donde había nacido. Sentía una necesidad urgente de ir, de cerrar el ciclo, de entender lo que realmente había ocurrido, de ver con sus propios ojos la tierra que había dejado. El regreso es necesario, pensó, y se decidió. No podía seguir adelante sin regresar a su hogar, aunque fuera solo por unos días. Aunque su vida en los Estados Unidos había comenzado a tener un propósito, el dolor por la muerte de Carlos seguía siendo un peso demasiado grande. Necesitaba ir a México, encontrarse con su madre, con el lugar que había sido su refugio en la infancia y, tal vez, encontrar algo de paz. El viaje fue largo. María, aunque temerosa de lo que pudiera encontrar, no podía negar la necesidad de regresar. El aire caliente del sur de México la golpeó al salir del aeropuerto. Aunque sus ojos se llenaron de lágrimas al pisar la tierra que tanto amaba, una extraña sensación de nostalgia la invadió. El olor de la tierra, el canto de los pájaros y el murmullo de la vida cotidiana la hicieron sentirse, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos sola. Al llegar a su pueblo fue recibida por su madre, que la abrazó con fuerza. Las palabras de bienvenida no fueron necesarias, pues ambas sabían que el dolor era el mismo, pero que el abrazo era el consuelo necesario. María no había estado con su madre desde que se fue, y aunque la distancia había creado un abismo, también había fortalecido su vínculo. Ahora, al verla, entendió lo mucho que había perdido al irse, pero también lo mucho que había ganado al poder regresar. «Te extrañé, mamá», susurró María mientras se abrazaban. El sol estaba comenzando a ponerse, y el cielo teñido de naranja parecía ofrecer una promesa de sanación. La vida en el pueblo no había cambiado demasiado. Las mismas calles, las mismas casas, los mismos rostros. Sin embargo, todo parecía diferente para María. La ausencia de Carlos pesaba en cada rincón. A pesar de que su madre la recibía con amor, algo seguía faltando. Fue al cementerio, al lugar donde su hijo descansaba, donde las lágrimas finalmente rompieron el silencio. Frente a la tumba de Carlos, María se arrodilló y dejó que el dolor la envolviera por completo. «Te prometí que volvería, hijo». «Perdóname, perdóname por no haber estado ahí», murmuró entre sollozos. El viento parecía susurrar en sus oídos,
como si las palabras de consuelo llegaran desde un lugar lejano. A través de su dolor, María sentía la presencia de Jesús nuevamente, como un abrazo cálido que la rodeaba. En ese momento, comprendió que no era solo su dolor el que debía sanar, sino también su capacidad para perdonarse a sí misma. A Carlos ya no le podía pedir perdón, pero a ella misma sí. Su viaje no solo era para entender la muerte de su hijo, sino para entenderse a sí misma, para sanar sus heridas. El regreso a México no fue un cierre definitivo, pero fue un paso necesario para comenzar a sanar. María sabía que, aunque la herida nunca se cerraría por completo, podía encontrar consuelo en la memoria de su hijo y en la paz que empezaba a sentir dentro de sí misma. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y la tarde caía sobre el pueblo con una calma inquietante. María había pasado el día visitando a antiguos amigos, compartiendo recuerdos y tratando de reconstituir las piezas de su vida antes de partir hacia los Estados Unidos. Pero a pesar de las sonrisas, de las palabras de consuelo, había algo dentro de ella que no podía callar: la culpa. Cada vez que su mente viajaba a Carlos, la imagen de su rostro inocente, sus ojos brillando con esperanza, la atacaba como un puñal. La pregunta que la atormentaba era siempre la misma: ¿por qué no estuve allí cuando más me necesitaba? Se preguntaba si las decisiones que había tomado valían la pena si, al final, su hijo no estaba con ella. Esa noche, mientras se encontraba sola en la habitación de la casa de su madre, María no pudo evitar llorar. Las lágrimas brotaban sin control, como si el dolor finalmente hubiera encontrado su salida. Se sentó en el borde de la cama, abrazándose a sí misma, buscando consuelo en sus propios brazos. La culpa era un peso insoportable, una carga que no podía dejar atrás. ¿Cómo podía haberse alejado de su hijo? ¿Cómo podía haberlo dejado al cuidado de su madre, pensando que todo estaría bien? No podía borrar la sensación de que, de alguna forma, Carlos se había ido porque ella no estaba allí para protegerlo. Era su responsabilidad como madre, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. «Perdóname, hijo, perdóname», susurró entre sollozos. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. En ese instante, algo en su interior comenzó a cambiar. Una voz suave, familiar, la llamó desde algún lugar dentro de su ser. No era una voz audible, pero la sentía, como un susurro cálido que la rodeaba. «María, no te castigues más». El amor no se mide por la proximidad física, sino por la entrega del corazón. Era como si las palabras mismas de Jesús se materializaran en su mente. Su presencia, esa que sentía en los momentos de soledad y desesperación, estaba de nuevo con ella, guiándola hacia la sanación. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también entendió que su culpa no iba a traer a Carlos de vuelta. El amor que le había dado, aunque lejano, era suficiente. Carlos lo había sentido, y eso era lo que importaba. María se quedó allí, en silencio, dejando que las palabras penetraran en su alma. No había nada que pudiera hacer para corregir el pasado, pero había algo más importante. Debía aprender a perdonarse. Debía aceptar que, aunque sus decisiones fueron difíciles, lo hizo con el corazón lleno de amor y esperanza. Al día siguiente, cuando la luz del sol comenzó a entrar por la ventana, María se levantó con una sensación diferente. Aunque el dolor seguía presente, algo había cambiado en su interior. Ya no se veía a sí misma como la madre que falló, sino como una mujer que luchó por su familia, por el futuro de su hijo. Y aunque Carlos ya no estaba allí para abrazarla, sabía que su amor seguía vivo, que siempre estaría con ella, en su corazón. María dejó la habitación y salió a la calle. El aire fresco de la mañana la abrazó, y a pesar de la tristeza que aún sentía, una chispa de paz comenzó a crecer en su interior. Sabía que su viaje no había terminado, que la culpa no la definiría. Su camino ahora era uno de sanación, y el primer paso era perdonarse a sí misma. María caminaba por las calles del pueblo con una sensación de serenidad que no había experimentado en años. El aire cálido y húmedo del sur de México la envolvía,
y aunque su corazón aún guardaba el peso de la pérdida, algo dentro de ella había cambiado. A lo largo de las semanas que había pasado en su tierra natal, había comenzado a mirar hacia su pasado con una nueva perspectiva. Recordó los días de su infancia, los días de pobreza y lucha en su familia. Recordó los sacrificios de su madre, cómo se levantaba antes del amanecer para trabajar en el campo, mientras ella y sus hermanos iban a la escuela sin saber si tendrían comida en la mesa. El amor de su madre había sido siempre su fuerza, y ahora, más que nunca, comprendía la magnitud de ese sacrificio. Mi madre fue mi ejemplo, pensaba mientras caminaba. Ella nunca se dio por vencida, aunque la vida le dio tantas razones para hacerlo. María se detuvo frente a una pequeña tienda de comestibles en la esquina de la calle. El dueño, un hombre mayor de aspecto amable, la saludó con una sonrisa. «María, qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo va todo por allá en el norte?» María sonrió, agradecida por la calidez del recibimiento. «Luchando como siempre», respondió con una risa ligera, pero en su corazón sabía que esa lucha había tomado un giro diferente. Había dejado de luchar por sobrevivir, ahora luchaba por encontrar paz, por sanar las heridas que el tiempo no había borrado. A medida que conversaba con el hombre, recordó todos los momentos que había pasado en ese mismo pueblo, cuando todo parecía más simple, cuando la vida no estaba marcada por la migración, el miedo y la incertidumbre. Su mente volvió al tiempo cuando Carlos era solo un niño pequeño, cuando sus días estaban llenos de risas y juegos. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. Había sido el miedo al futuro lo que la había impulsado a irse, pero también el amor por Carlos lo que la había mantenido luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Al caminar hacia la plaza principal, pasó junto a la iglesia local. La estructura de piedra, antigua y desgastada por los años, se erguía con firmeza, como un testigo silencioso de tantas vidas que habían pasado por allí. Decidió entrar, buscando consuelo en el lugar que siempre había sido su refugio en tiempos de desesperación. Se sentó en un banco, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus pensamientos fluyeran sin juzgarse a sí misma. «El miedo no me define», pensó. «El amor por Carlos no debe ser un lastre, sino una fuente de fortaleza. No debo seguir viviendo en la culpa». Mientras permanecía allí, recordando las enseñanzas de su madre, las lecciones de sacrificio, amor y resiliencia, algo comenzó a hacer clic en su corazón. Su vida no había sido un error. Había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Había tomado decisiones difíciles, y aunque no podía cambiar el pasado, sí podía aprender de él. Una lágrima, que no se sentía como una de tristeza, sino como una de liberación, resbaló por su mejilla. Ya no cargaba con la culpa como una condena. La culpa había sido una parte de su vida, pero ahora era momento de dejarla ir. María entendió que las lecciones del pasado no debían ser una carga, sino una guía para el futuro. Cuando se levantó del banco y salió de la iglesia, la luz del atardecer iluminaba su rostro. Un suave viento movía las hojas de los árboles, y el pueblo parecía susurrar palabras de consuelo, como si la tierra misma le hablara, diciéndole que estaba bien, que estaba en el camino correcto. Con una renovada sensación de paz, María volvió a su madre, sabiendo que el regreso no solo había sido físico, sino también emocional. Había regresado al lugar donde nació, pero también había regresado a su verdadero ser, a la mujer fuerte y resiliente que siempre fue. El viento soplaba suavemente mientras María caminaba por las colinas que rodeaban el pueblo. El cielo teñido de azul profundo prometía una noche tranquila. Era un día como cualquier otro, pero para ella todo había cambiado. Aquel regreso a México había sido más que un simple viaje físico. Había sido un retorno a sí misma, una reconciliación con su pasado, con su dolor y sobre todo con su hijo. Durante las últimas semanas, María había comenzado a sanar. Ya no sentía que el dolor la desbordara en cada esquina, en cada recuerdo. Había aprendido a aceptar que Carlos ya no estaba, y aunque la tristeza seguía siendo parte de su vida, ya no dominaba su ser.
El amor por él, por su hijo, ya no era una carga, sino una memoria que la impulsaba hacia adelante. Había encontrado consuelo en los pequeños momentos de su vida diaria. Había comenzado a compartir más con su madre, a reír con las otras mujeres del pueblo y a redescubrir las cosas que le daban paz. La naturaleza que la rodeaba, el calor del sol, el sonido de los pájaros, todo parecía tener un propósito ahora. Todo le hablaba de la belleza de la vida, incluso en medio del sufrimiento. En uno de esos días, María decidió que era hora de hacer algo más, de devolver algo a la comunidad. No podía quedarse allí, en su rincón apartado, mirando el mundo pasar. Sabía que había algo más que podía hacer con su vida, algo que fuera significativo no solo para ella, sino también para los demás. Es hora de ayudar, pensó mientras miraba el horizonte, como si el futuro le estuviera sonriendo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía dar algo de sí misma para que otras personas no tuvieran que enfrentar las mismas dificultades que ella había vivido. La idea de ser un faro de esperanza para otros inmigrantes, para otras mujeres que habían sufrido y perdido, la llenó de determinación. María decidió involucrarse en un proyecto comunitario en el que ayudaría a otras mujeres migrantes a adaptarse a la vida en el extranjero, a encontrar trabajos y a aprender sus derechos. Sabía que el dolor de la separación, de estar lejos de sus familias, era una carga pesada, pero también sabía que la solidaridad y el apoyo podían aliviar esa carga. Si pude sobrevivir a todo esto, ellas también podrán, pensó con una convicción renovada. La idea de ayudar a otras personas, de ser un testimonio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza, se convirtió en su misión. Aunque la vida de inmigrante no era fácil, sabía que podía hacer una diferencia. Sabía que su experiencia, su lucha, no había sido en vano. Todo lo que había vivido la había preparado para este momento, para ser una voz de aliento, para ser un refugio para aquellos que más lo necesitaban. Las mujeres con las que compartía esos momentos comenzaron a verla de manera diferente. No era solo una mujer que había sufrido, sino una mujer que había vencido. El regreso a México, el retorno a su familia, había sido solo el principio de un viaje aún más grande, uno de sanación, de amor y de generosidad. A medida que se acercaba el final del día, María se sintió en paz. El camino hacia la sanación no había sido fácil, pero ahora sabía que estaba en el camino correcto. Su hijo Carlos, aunque ausente, seguía siendo una parte fundamental de su vida. El amor por él era lo que le daba fuerza para seguir adelante, para ayudar a otras personas, para hacer el bien en el mundo. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido. María caminaba por las calles del pueblo, pero esta vez no estaba sola. A su lado caminaban varias mujeres, algunas de ellas recién llegadas, otras con más tiempo en el pueblo, pero todas con una historia similar, migrantes buscando un futuro mejor en tierras desconocidas. Cada una de ellas llevaba consigo una carga, un peso invisible que solo los que comparten esa experiencia podían comprender. María había comenzado a trabajar con un grupo de apoyo para inmigrantes. El proyecto comunitario, que al principio parecía solo un pequeño paso en su vida, se estaba convirtiendo en una misión que la llenaba de propósito. Había algo en su interior que se sentía renovado al poder ayudar a otras mujeres, compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo brindarles esperanza. Había aprendido mucho en su propio camino y ahora sentía que era su turno de transmitirlo. En una de las reuniones conoció a Ana, una mujer que acababa de llegar de El Salvador, con 2 hijos pequeños y un miedo palpable en sus ojos. Al principio, Ana no decía mucho, solo escuchaba, pero María pudo ver la angustia que la envolvía. Decidió acercarse a ella después de la reunión. ¿Estás bien?, preguntó María con una sonrisa cálida, mientras las otras mujeres se dispersaban. Ana levantó la mirada, sorprendida por la pregunta, pero luego asintió. Solo no sé cómo hacer frente a todo esto.
Mis hijos no entienden bien lo que está pasando y yo no sé cómo seguir. María la miró con comprensión. No hacía falta mucho para saber lo que sentía Ana. Había sido como ella en su primer día en este país, llena de incertidumbre y miedo. Pero también sabía que, con el tiempo, esas emociones podían transformarse. Lo que sientes es normal. Yo también sentí lo mismo al principio, pero créeme, la vida aquí tiene sus momentos difíciles, pero también sus oportunidades. Te ayudaré a adaptarte. Ana la miró fijamente, como si no pudiera creer que alguien tan pronto se ofreciera a ayudarla. ¿Tú? ¿De verdad me ayudarías? María sonrió con gentileza. Sí, claro. A veces solo necesitamos a alguien que nos diga que todo va a estar bien. Y eso es lo que quiero para ti, Ana. Que te sientas bienvenida, que sepas que no estás sola. En ese momento algo profundo ocurrió dentro de María. No solo era un acto de bondad hacia otra persona, sino que estaba construyendo una red, una comunidad de apoyo, algo que ella misma había deseado tantas veces, un lugar donde poder ser escuchada y comprendida. Había vivido su dolor en silencio, pero ahora podía compartirlo y ayudar a otros a salir de su propia oscuridad. Con el paso de los días, María se fue acercando a otras mujeres, cada una con su propio bagaje emocional. Se formó una red de apoyo sólida, donde las historias de desarraigo y sufrimiento se entrelazaban con relatos de esperanza y superación. María entendió que la fuerza no solo venía de la individualidad, sino de la unión. En una de las reuniones comunitarias, varias de las mujeres comenzaron a compartir sus historias, a llorar juntas, pero también a reírse de las dificultades que enfrentaban. Fue un momento liberador. Era como si, finalmente, el peso de la soledad y el miedo se hubiera aligerado un poco. Es curioso, dijo María, mientras escuchaba las voces que se unían en una conversación animada. Al principio, sentía que esto no iba a ser posible, pero ahora, con todas ustedes, me doy cuenta de que no importa de dónde venimos. Lo importante es a dónde vamos. Las mujeres asintieron, algunas con la mirada fija, otras con una sonrisa tímida, pero todas comprendían las palabras de María. Habían encontrado algo más que un simple grupo de apoyo. Habían encontrado una familia. María ya no era la misma mujer que había llegado al pueblo meses atrás. Había cambiado, había crecido, y ahora entendía que la vida no solo se trataba de sanar sus propias heridas, sino de ayudar a sanar las de los demás. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero que podía ser un faro de luz para aquellas que aún estaban perdidas en la oscuridad. María despertó con el primer rayo de sol atravesando la ventana de su habitación. No era una mañana cualquiera. Después de meses de dolor, de dudas y de cuestionamientos, algo había cambiado en su interior. Había decidido que ya no iba a cargar con el peso de la culpa. El sol en su rostro parecía simbolizar esa nueva luz que comenzaba a iluminar su corazón. Mientras se levantaba, se permitió por primera vez en mucho tiempo un momento de silencio interior. No había prisas, no había presiones, solo el suave sonido del viento moviendo las hojas de los árboles fuera de la ventana. Con cada respiro, sentía cómo su cuerpo se relajaba, cómo las tensiones de años comenzaban a aflojarse. Carlos siempre estaría en su corazón. Nada cambiaría eso. Pero ya no era el dolor lo que dominaba sus pensamientos. Había aprendido a vivir con la ausencia de su hijo de una manera diferente, más tranquila. La paz que había encontrado dentro de sí misma no significaba que había olvidado su dolor, sino que había aprendido a convivir con él de una forma más serena. Había dejado de verse como una madre rota, incapaz de superar la tragedia. Ahora se veía como una mujer fuerte, que había sobrevivido y que seguía adelante. La mañana pasó rápidamente, llena de pequeñas tareas que antes le hubieran parecido abrumadoras, pero que ahora realizaba con una calma inusitada. María salió de su casa, caminó por el pueblo, saludó a las mujeres con las que trabajaba en el proyecto comunitario. Cada encuentro, cada sonrisa que recibía, la llenaba de una sensación profunda de gratitud. Ya no se sentía invisible ni incompleta. Su vida, aunque lejos de ser perfecta,
ahora tenía un propósito claro: ayudar a otros como ella había sido ayudada. De camino al parque, se encontró con Ana, la mujer a la que había ayudado a adaptarse al pueblo. Ana la miró y sonrió, y aunque sus ojos aún reflejaban las huellas de la lucha, había algo diferente en su rostro, una ligera chispa de esperanza. María sintió esa misma chispa en su propio corazón. «¿Cómo estás?», le preguntó con una calidez que venía directamente del alma. «Mucho mejor», respondió Ana, su voz firme pero llena de una emoción contenida. «No sé cómo agradecerte. Me siento menos perdida, más conectada, como si todo fuera posible». María asintió, sin saber si las palabras podían describir lo que sentía en ese momento. Pero lo que sí sabía es que al ayudar a Ana, también había encontrado una parte de sí misma que había estado dormida durante mucho tiempo. Esa parte de ella que aún creía en la bondad de las personas, en la capacidad de las mujeres para ayudarse mutuamente, para sanar. «Lo has hecho tú, Ana. Yo solo te mostré el camino, pero tú has sido la que ha decidido caminar», respondió María con humildad. A medida que avanzaban hacia el parque, Ana se detuvo y miró a María con una expresión de gratitud. «Esas palabras me han dado fuerzas», dijo. «Nunca pensé que encontraría gente tan buena, tan dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio». María sonrió, pero en su interior sabía que las palabras de Ana no solo reflejaban lo que ella había dado, sino lo que también había recibido. Había aprendido que dar sin esperar a cambio era uno de los regalos más grandes que podía ofrecer. Cuando llegaron al parque, se sentaron juntas bajo un árbol. María observaba a las personas que caminaban por allí, a los niños jugando, a las familias disfrutando del día. Todo parecía más claro ahora, más lleno de posibilidades. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero sentía que había encontrado su paz interior, una paz que la acompañaría mientras caminaba por el resto de su vida. María ya no era la misma mujer que había llegado a este pueblo meses atrás. El viaje de sanación había sido largo y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no definían su vida. El dolor por Carlos nunca desaparecería, pero había aprendido a integrar esa pérdida en su ser sin dejar que lo dominara. En su lugar, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Al principio, el proyecto comunitario le había parecido solo una manera de llenar el vacío que sentía, pero con el tiempo se dio cuenta de que lo que realmente había encontrado era una oportunidad para transformar su vida y la de otros. Ahora era una líder entre las mujeres del pueblo, no solo por su experiencia, sino por el coraje con el que enfrentaba cada día, por la resiliencia que había cultivado en el proceso. María había aprendido que, aunque la vida la había derribado en múltiples ocasiones, siempre había una manera de levantarse. Un día, mientras organizaba una reunión para apoyar a nuevas migrantes que llegaban al pueblo, una joven se le acercó. Era una chica tímida, con ojos llenos de temor, similar a la mujer que María había sido en sus primeros días aquí. Se presentó como Valeria, y tras unos minutos de charla, María la vio reflejada en ella misma. Valeria le confesó que había perdido a su madre en el viaje y que no sabía cómo continuar. Las lágrimas de la joven caían sin cesar, y María, sin pensarlo, la abrazó, transmitiéndole un apoyo incondicional. «Entiendo tu dolor», le dijo suavemente, «pero te prometo que aunque ahora todo parezca oscuro, hay una luz esperando. No estás sola». Esas palabras no solo eran un consuelo para Valeria, sino también una afirmación del camino que María había recorrido. El dolor que había sentido por tanto tiempo ya no era solo suyo. Ahora lo usaba para ayudar a otras personas, para enseñarles que aunque la vida nos arrodille, siempre existe la posibilidad de levantarse. Mientras Valeria comenzaba a sentirse un poco más tranquila, las otras mujeres se unieron al círculo. María las observaba, y en su corazón sabía que había dejado un legado más grande que cualquier logro material. Había cultivado una comunidad de mujeres fuertes, capaces de apoyarse mutuamente. Ya no solo compartían sufrimiento, compartían esperanza, determinación y, lo más importante, amor. La historia de Carlos seguía viva en su corazón,
pero también lo era la historia de cada una de las mujeres que María había tocado, de cada vida que había cambiado con su apoyo. No había mejor forma de honrar su memoria que con estas acciones. Carlos nunca sería olvidado, pero a través de su legado las generaciones futuras tendrían la oportunidad de vivir de una manera más llena de propósito y esperanza. María no solo había transformado su vida, sino que también había dado a otras la oportunidad de hacerlo. El dolor que una vez la había definido ahora era el catalizador de su mayor transformación, el de convertirse en un faro de luz para los demás. Cada paso que daba, cada sonrisa que recibía a cambio de su esfuerzo, la confirmaba en su creencia de que, aunque la vida la había despojado de mucho, le había dado la oportunidad de crear algo hermoso. Algo más grande que ella misma, una red de mujeres fuertes, unidas por un propósito común. Con el tiempo, Valeria comenzó a integrarse más en la comunidad, al igual que tantas otras que, a través del trabajo y el apoyo mutuo, empezaron a sanar. María observó en silencio, sabiendo que su misión no había terminado. Había mucho más por hacer, pero también sabía que había dado el primer paso, un paso que transformó no solo su vida, sino la de muchas otras personas. María se despertó una mañana con la sensación de que algo importante estaba por suceder. Era una calma extraña, como si el universo estuviera preparándola para un momento crucial en su vida. Había vivido tantas experiencias en los últimos meses: el regreso a México, la aceptación de su dolor, el apoyo a otras mujeres y el crecimiento personal que había experimentado. Todo parecía haber llegado a un punto culminante. En la tranquila mañana, mientras caminaba hacia la plaza, algo la hizo detenerse en seco. La plaza estaba vacía y el silencio se sentía profundo. De repente, una figura apareció en su camino. Era él, el hombre que había conocido meses atrás, aquel que le había ofrecido consuelo en su mayor momento de angustia. Jesús. María lo miró, y por un momento su corazón latió más rápido. No era una visión, ni una alucinación. Era él, tan real como la luz del día que la rodeaba. Su rostro estaba sereno. Su presencia irradiaba una paz que inmediatamente la envolvió. «Jesús», murmuró María, incapaz de contener las lágrimas. Su voz estaba llena de asombro y emoción. No podía creer que estuviera viéndolo nuevamente, que su presencia estuviera tan cerca. «María, no llores», dijo Jesús con una voz suave y cálida, pero llena de poder. «Vengo a traerte paz. Has caminado por un largo camino, y ahora es tiempo de comprender lo que todo esto significa». María, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó lentamente, como si temiera que al dar un paso más, él pudiera desvanecerse. Pero no lo hizo. Jesús la miraba con una compasión infinita, como si supiera exactamente lo que había vivido y todo lo que había enfrentado. «¿Por qué me dejaste, Jesús? ¿Por qué no estuviste conmigo cuando más te necesité?», preguntó María entre sollozos. La culpa, el dolor, la sensación de abandono la habían perseguido durante todo este tiempo, y ahora, al tenerlo frente a ella, esas preguntas salían sin control. Jesús la miró profundamente, y por un momento la paz que emanaba de él parecía llenarlo todo, como si el tiempo y el espacio no existieran. «Nunca te dejé, María. Estuve contigo en cada paso que diste. Cada vez que lloraste, yo estuve allí. Cada vez que sentiste que el peso era demasiado grande, yo estaba a tu lado. La separación no es un abandono, es una transición, un proceso de aprendizaje, de sanación, y ahora has llegado al final de esa etapa». María, todavía en shock, lo miró fijamente. La presencia de Jesús la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar. El dolor por Carlos, aunque seguía siendo una parte de su historia, ya no dominaba su ser. Él le había dado la clave para entenderlo todo. El amor nunca se pierde, solo se transforma. «¿Cómo puedo perdonarme a mí misma?», le preguntó María, con un nudo en la garganta.
¿Cómo puedo dejar ir todo el dolor que he sentido por no haber estado con Carlos? Jesús sonrió con ternura. El perdón no es algo que puedas forzar, es un proceso que solo tu corazón puede decidir. Pero el primer paso es entender que todo lo que hiciste fue por amor. Tu sacrificio, tu viaje, todo lo que has hecho ha sido por amor. Carlos está bien. Él está en paz. Y lo más importante, María, es que tú también lo estarás. María sintió que su corazón se aliviaba, como si una carga pesada que había llevado durante años se desvaneciera lentamente. Gracias, gracias por mostrarme el camino, susurró. Jesús la miró una última vez con una mirada llena de compasión. La paz que buscas está dentro de ti. Ya lo sabes, María. Ahora ve, continúa tu camino. El amor que has dado te acompañará siempre. Con esas palabras, él comenzó a alejarse, pero María ya no sentía tristeza, ni pérdida, solo una profunda sensación de calma. Sabía que, aunque Jesús ya no estuviera físicamente a su lado, su espíritu y su enseñanza siempre vivirían en ella. Cuando finalmente Jesús desapareció de su vista, María se quedó allí, bajo el sol radiante de la mañana, con una paz que nunca antes había experimentado. El camino que había recorrido la había transformado, y ahora comprendía que su misión no era solo sanar, sino también compartir ese amor y esa paz con el mundo. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. María se encontraba sentada en el banco del parque, mirando el paisaje que se extendía ante ella. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, y por un momento todo parecía en calma. Había llegado al final de un largo viaje, uno que no solo la había llevado de regreso a su tierra natal, sino también a un lugar de paz profunda dentro de su propio corazón. Durante los últimos meses, había aprendido a vivir con su dolor de una manera diferente. Carlos siempre estaría en su corazón, pero ya no era el dolor lo que definía su vida. Había descubierto que, aunque la pérdida nunca desaparece por completo, uno puede aprender a vivir con ella y seguir adelante. Ahora, el amor que sentía por su hijo era la fuerza que la impulsaba a seguir. María miraba a las familias que paseaban por el parque, los niños corriendo y jugando, las parejas disfrutando de una tarde tranquila. No podía evitar sonreír al ver esa felicidad simple, esa alegría cotidiana que tantas veces había dado por sentada. Ahora sabía apreciar esos momentos con una nueva perspectiva. Recordó todas las mujeres con las que había trabajado, todas las vidas que había tocado, y cómo cada una de ellas había contribuido a su propia sanación. Sabía que su dolor había sido un puente, no solo para sanar a otros, sino también para encontrarse a sí misma. Había dejado de verse como una víctima, como una madre que había fallado. Ahora se veía como una mujer que había superado las adversidades, que había logrado encontrar la paz después de una tormenta emocional interminable. En cada conversación, en cada acto de ayuda, había encontrado consuelo. La red de mujeres que había formado, todas ellas compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente, era una fuente constante de fortaleza. María había transformado su sufrimiento en algo hermoso, un legado de amor y apoyo que continuaría creciendo más allá de sus propios límites. Lo que he aprendido es que el amor nunca se pierde, solo se transforma, pensó, mientras sus ojos se cerraban lentamente, absorbiendo la serenidad del momento. El sol ya se había puesto, pero la luz que había encontrado en su interior brillaba con más fuerza que nunca. El amor por Carlos nunca desaparecería, pero ahora lo llevaba en su corazón como un faro de esperanza, no como una carga. Las cicatrices que llevaba, tanto físicas como emocionales, ya no la definían. Ahora formaban parte de su historia, pero no eran todo lo que era. Había aprendido a caminar con esas cicatrices, a aceptar que la vida no siempre es perfecta, pero que aún en medio de las imperfecciones siempre había espacio para la paz y el amor. María se levantó del banco con una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado.
Sabía que el camino aún continuaba, pero ahora iba por él con la certeza de que nada podía derribarla. La vida la había probado, la había desbordado de dolor y desespero, pero ahora ella era más fuerte, más sabia y más compasiva que nunca. Mientras caminaba hacia su casa, la luna comenzaba a elevarse en el cielo, iluminando el camino con su luz suave y serena. María sonrió sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Aunque el dolor siempre sería parte de ella, ahora sabía que había encontrado la paz, y esa paz, al fin, la acompañaría por el resto de su vida.